siempre estará. Aplaude a Dios. Si hay algo en tu interior que te motiva a hacerlo, apláudelo a Él. Aplaude a Jesús. Él nos envió su Espíritu. Si Jesús no hubiese querido, no nos envía al Espíritu Santo, pero Él lo envió. A Él sea siempre la gloria, por siempre y para siempre. Ayúdame, Espíritu Santo, a dar esta palabra. Te pido que tengas misericordia de mí, Señor, y unjan mi boca, y unjan mi cuerpo, mis ojos, mis oídos, para dar esta palabra que está ungida, Señor, porque es tu palabra, Señor. Líbrame de decir algo que hiera a tu iglesia. Líbrame, Señor, de decir algo que no esté en acorde con lo que tú has depositado en mi espíritu. Por eso sujeto mi espíritu, mi alma y mi cuerpo a la voluntad del Espíritu Santo de Dios. Yo me dispongo tan solo como un simple y mero utensilio, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La iglesia de Dios, por medio de su sangre y carne, o carne y sangre. Así lo titulé. Así fue como el Espíritu Santo lo puso en mí. La iglesia de Dios. ¿Digo bien la iglesia de Dios? Porque hay diferentes iglesias. Está la iglesia de los hombres, está la iglesia de las culturas, está la iglesia de los sistemas y está la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es a la que va dirigida hoy este mensaje. La pregunta: ¿cuántos de aquí saben que son la iglesia de Dios? Que no pertenecen a una cultura, una raza, un sistema, que no están a favor de la prolongación de culturas, razas, costumbres, sistemas, sino que lo que quieren es la extensión del maravilloso reino de nuestro amado y Señor Jesucristo. Alguien dígame. Vayan conmigo, por favor, a Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 15. Hoy tenemos la Santa Cena y el mensaje de hoy va en relación en este acto sacrosanto que por la gracia y la misericordia de Dios podemos hoy nosotros celebrar. Aquellos que somos la iglesia de Cristo, llamados a la salvación desde antes de la fundación del mundo, porque Dios nos vio en su espíritu y así nos escogió. Amén. Por tanto, dichoso tú que estás aquí. Tú eres especial, no eres cualquiera, no eres cualquiera, eres la iglesia del Señor y a ti hay que tratarte con la máxima de reverencia y respeto. ¿Sabes por qué? Porque Cristo está en ti. No puedo adorar a Jesús y despreciar a su cuerpo, sería yo un vil mentiroso. Una persona se le ama desde los pies hasta la cabeza. Yo no puedo amar a una cabeza y despreciar a un brazo. O lo quieres todo o lo desprecias todo. Si amas a Jesús tienes que querer a su iglesia, porque su iglesia, ¿quién es? Su cuerpo. ¿Cuántos son cuerpo de Cristo aquí? Entonces yo te amo con el amor de Dios y te amo en Dios y te amo como persona. ¿Por qué? Porque amo al Jesús que tienes dentro. Porque tú eres la esposa de Jesús. Tú un día gobernarás con Él toda una eternidad. Dichoso yo que también formo parte de este maravilloso cuerpo eterno, sublime, lleno de poder, de gloria, al cual no hay condenación ninguna, al cual la gloria se le ha dado sin medida y el Espíritu se le ha dado sin medida para manifestar las maravillosas obras de Dios en la tierra, que es salvar, predicar, liberar a todo aquel que se encuentre en un estado de necesidad. Amén. Dice así la palabra del Señor: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que
Por eso es mediador de un nuevo pacto. Gloria tenga su nombre. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados aquí presentes reciban la promesa de la herencia eterna. Tírale un beso a Jesús, por favor. Maravilloso es su nombre para siempre. Gloria a Dios. La obra perfecta de Dios Padre fue por medio del sacrificio de Jesucristo, el cual dio a luz la iglesia, el cuerpo perfecto que se le concedió. Atiende bien a esto: ser parte de la deidad. Lo que dije es bien profundo. La obra perfecta de Dios no es Adán y Eva. La obra perfecta de Dios no es el hombre. La obra perfecta de Dios es la iglesia, fruto del sacrificio de su Hijo. Y en su Hijo nació la iglesia. Por eso somos de Cristo, vivimos en Cristo y en Cristo resucitamos. ¿Por qué somos la obra perfecta? Porque Adán falló. Porque Eva falló. Porque los profetas fallaron. Porque el pueblo de Israel, ¿cuántas veces dejó de dar la talla? ¿Cuántos hombres se han levantando portando la gloria de Dios y han tenido que arrepentirse? Pero hubo uno que nunca falló. ¿Saben quién es? Jesús. Por eso hoy estamos aquí. Los hombres pasan, los políticos pasan, las sociedades pasan, las culturas pasan. ¿Saben por qué? Porque en todas se encuentran defectos. ¿Por qué Jesús no pasa? Porque en Él nunca hubo un defecto. Y Dios, antes de crearlo todo, vio a su Hijo perfecto y dijo: necesito un plan perfecto para crear la iglesia perfecta. Por eso nosotros en Cristo somos perfeccionados y perfectos. Y en nosotros no hay mancha. En nosotros la iglesia del Señor. ¿Cuántos son iglesia del Señor? Nosotros la iglesia del Señor no tenemos que avergonzarnos ante nadie, porque nosotros vivimos en el perfecto. La obra más maravillosa de Dios, escúcheme, no han sido los planetas, no han sido las constelaciones, no han sido las Pléyades, no ha sido la perfección de las plantas, no ha sido la creación de los propios animales. No. La obra perfecta es la iglesia de Jesús, nacida de la justicia, nacida del amor, nacida de la piedad, nacida de la santificación, nacida del escrúpulo, nacida del costado de Jesús, nacida del vientre de Cristo, saliendo de sus venas, saliendo y brotando del corazón. Ahí es que estaba la iglesia del Señor. Y solo de alguien puro sale pureza, solo de alguien perfecto sale perfección. Bendito tú, iglesia, bendita tu iglesia, que eres inmaculada, sin mancha, pura, limpia. Así te ve Cristo, así te ve el Padre, así te ve el Espíritu, así te ven los demonios, así te ven los ángeles. Bendita tu iglesia entre todas las iglesias. Más fuerte para Jesús. Por medio de la fe y la confesión es que podemos ser parte del cuerpo de Cristo. Qué maravilloso, ¿no? Es por medio, aleluya, por medio de la fe y de la confesión es que yo puedo ser parte del cuerpo de Cristo. Y en este día, alguien diga, en este día tan especial, poder celebrar nuestro nacer de nuevo en Cristo Jesús. Nuestro nacer de nuevo. Alguien dirá, ¿nacer de nuevo, pastor? Si yo nací. No. Ese nacimiento no cuenta. El que cuenta es el nacimiento en Cristo. Aleluya. Dice la palabra que seremos rejuvenecidos como el águila. ¿Cómo puede ser eso? Como una persona ya de 70 años que está vieja, puede ser que enferma, sea rejuvenecida.
porque nacemos en Cristo, el joven, el eterno. Anciano de días, sí, pero no anciano de años. Gloria a Dios. ¿Y cómo llegar a este punto? Por medio de la fe, creyendo, y de la confesión. Por eso mi fe está puesta ¿en quién? En Jesús. ¿Y qué confieso yo? Que Jesucristo es el Señor, y que Dios le levantó de entre los muertos y está vivo y está sentado a la diestra del Dios Padre, intercediendo por nosotros sus hijos, los que somos salvos, y por aquellos que necesitan un mensaje de salvación. Yo tengo al Espíritu Santo dentro de mí, he aborrecido las tinieblas igual que tú. Alguien dígame a eso. Por tanto soy heredero y coheredero con Cristo de las maravillosas glorias que el Padre decretó para su iglesia, para su hijo y para su iglesia. Maravilloso Dios, maravilloso Dios. Aleluya. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? ¿Cuánto más la sangre de Cristo? El cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Es fácil ofrecerse a Dios con pecado. Es fácil ofrecerse a Dios con manchas. Porque uno entiende que Él es el santo, Él es el sublime y yo soy el necesitado. Pero ¿cómo ofrecerse a Dios si no tienes mancha? ¿Cómo humillarse siendo el Rey de Gloria? ¿Cómo ser humilde siendo el soberano? Pero ese es nuestro Jesús. En ese ser nacimos. Estoy predicando a la iglesia del Señor. Hemos sido constituidos herederos de una gloria que ha sido reservada para el cuerpo. La iglesia de Dios en Jesús. Por ello es que la iglesia vive en victoria. ¿Por qué vive en victoria la iglesia? Porque nació del que venció. ¿Por qué vivimos en victoria continuamente? Porque nacimos del que venció. ¿Y qué pare un vencedor? Vencedores. ¿Qué pare un santo? Santos. ¿Qué pare un puro? Por eso así te ve el Dios Padre. El Dios Padre no entiende cuando vamos a la iglesia con lamentos, no. Podemos ir con debilidades, como veremos más adelante. Porque así también fue Jesús ante el Padre, con debilidades. Pero no con lamentos, porque todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. No hay condenación, no hay tribulación, porque hemos sido, escucha esto, constituidos herederos de una gloria reservada solamente para el cuerpo de Cristo. Terrible. Y es a esta iglesia a quien el Padre le otorgó toda autoridad en los cielos y en la tierra. Es a esta iglesia. O sea, no es al leguleyo, no es al religioso, no es al político a quien se le concedió la autoridad en los cielos y en la tierra. Es a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Escucha esto, porque lo que el Padre le dio a la cabeza también va al cuerpo. ¿Cómo podrá Jesús enseñorearse si su cuerpo está en un segundo lugar? Si Jesús es la cabeza de nosotros, que somos el cuerpo, y a Él se le ha dado la autoridad en los cielos y en la tierra, y todo nombre se ha de doblar y toda rodilla se ha de doblar y boca a confesar que Jesús es el Señor, ¿dónde va a estar la iglesia en el momento que Jesús sea adorado? Escúchame, y obedecido. Estará junto a Él. Alguien dirá, yo voy a ser adorado. No, tú no, Jesús. Pero tú estarás en Jesús. Y en todo lugar donde Jesús gobierne, tú vas a gobernar. Por eso no puedes mirarte con tu defecto hoy. Tienes que mirarte como Cristo te ve. Cristo te ve limpio. El Padre te ve limpio. Cristo te ve santo en Él. El Padre te ve santo en Cristo. Ya está bien de tanta condenación. Ya está bien de clasificar a las personas por su estilo, por su raza, por su color. ¡No! Mil veces no. Somos en Cristo perfectos y hay unas glorias que solo nosotros vamos a disfrutar. La iglesia del Señor aquí presente hoy. Terrible. Y el final de los tiempos gobernará junto con Jesús
pues como esposa se le concederá autoridad en el reino de Dios. Seguimos un poquito más adelante en Hebreos. Pasamos al 19. Dice: porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también el pueblo, diciendo en el 20 ya: esta es la sangre del pacto que Dios nos ha mandado. Dios te va a bendecir ahora. Y además de esto, sigue diciendo en el 21, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. 22. Mira qué diferencia. Dice: y casi todo es purificado. Casi todo. Según la ley, claro. Con la sangre de aquellos machos cabríos. Dice aquí el escritor de los Hebreos: y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sumo sacerdote del Antiguo Testamento, con la sangre de los becerros santificaba al pueblo. Eso era una ley que Dios constituyó por medio de Moisés para la preservación de su pueblo, para mantener una identidad y recordar el origen que había. Y había unos actos proféticos que se hacían una vez al año, el cual el sumo sacerdote santificaba al pueblo con un animal puro, y con esa sangre y con esa carne ese pueblo pagaba el pecado en el becerro, en el animal, y el pueblo quedaba limpio. Pues cuando Dios había recibido esas ofrendas, cogía el sumo sacerdote y rociaba, cogía la lana y el hisopo y salpicaba a la gente, salpicaba a la gente. Y a cualquier clase de persona que le tocara una tan sola gota de sangre, por medio de la fe y de ese acto profético, quedaba limpio de todo pecado y enfermedad. Habían cientos y miles de sanos en aquel día. Gente que se sentía inmunda por sus pecados, ese día se sentía en su interior que había sido santificada. Pero cuánto más la sangre de Cristo, cuánto más la sangre del Señor, que aún desde la cruz del Calvario sigue brotando, y no salpicándonos, sino inundándonos, inundando a su iglesia de perdón y de remisión. Cuánto más. Hoy es el mismo Jesús, ya no es ningún sacerdote, es Él quien el Padre lo proclama el sumo sacerdote. Y el mayor de todos los rangos de sacerdote ahora lo tiene Jesús. Pero ya no necesitamos un hombre que nos santifique, ahora es Él mismo. Es Jesucristo mismo, que tan solo que una vez que hizo ese sacrificio ya es válido. El Antiguo Testamento necesitaba miles de corderos a lo largo de su historia para ser santificado, pero nosotros tenemos un cordero, uno para siempre, jamás. Nunca más necesitaremos otro, porque con Cristo nos vale. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan. Así que entiende algo, tú solamente tienes que mirar a la cruz y verla vacía. Sí, porque allí fue expiado aquel Cordero Santo desde antes de la fundación del mundo, pensando Dios Padre en ti para limpiar tus pecados, limpiar tus miserias, hacerte apto delante del Dios Padre y darte de su Espíritu Santo y meterte en esa herida que le hizo aquella lanza, meterte dentro y formarte parte del cuerpo santo de Jesús. Y un día, cuando venga Cristo, te arrebatará, te llevará con Él y estarás en la gloria. ¿Cuánto tiempo? Toda la eternidad. Alguien que tenga fe y no esté muerto, dígame. Tremendo. Mateo 26, 27 y verso 28 dice: y tomando Jesús la copa, y habiendo dado gracia, les dio diciendo: bebed de ella todos. ¿Quién le estaba hablando Jesús aquí? A su iglesia. ¿Alguien? A los discípulos, sí. Los discípulos que representaban la iglesia. Porque si yo tengo que aceptar que eso fue a los discípulos, yo quedo excluido de ese acto. Yo tengo mayor rango que aquellos discípulos porque yo soy hijo
Cuando Jesús establece algo en la iglesia, le está hablando a los hijos. La Biblia es para ti. La Biblia no fue escrita de los profetas para los profetas. La Biblia no fue escrita de los apóstoles para los apóstoles. La Biblia fue escrita para ti. Para ti, iglesia bella, guapa, hermosa. Tú que estás en el desierto de este mundo. Pero el Espíritu Santo te tiene sahumada de mirra y de incienso. Y Él es quien te está limpiando continuamente y tus vestidos no están ni manchados en medio de este mundo. Un mundo desértico lleno de alacranes, de serpientes, de muertes, de frío, de calores, pero te estás preservando en Dios porque el Espíritu Santo te está envolviendo y por medio del sacrificio de Jesús tu alma se está manteniendo pura y santa. Alguien dirá, no me estoy enterando. Bueno, ora en lengua mientras que predico, porque hoy le predico a la iglesia. Aleluya. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos, ¿entienden ahora? Por muchos. En esos muchos estás tú. Pero dígame o algo. ¿Estás mucho? ¿Estás mucho en los muchos? Que por muchos es derramada. ¿Para qué? ¿Para qué es derramada esta sangre? ¿Para qué es derramada la sangre de Jesús? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sirve la sangre de Cristo? Vayamos al grano. ¿Para qué sirve la sangre de Cristo? ¿A quién Jesús le remite sus pecados? ¿A quién? A la iglesia. Bendito sea Dios y Padre Celestial, que nos bendijo con toda bendición en todo lugar donde Él habitaba. Yo no sé dónde era, no existía nada, pero allí ya Él me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero escucha, en Cristo. Porque si se sale de Cristo no puede ver a ningún humano perfecto. ¿Cómo Dios va a bendecir a un injusto? ¿Cómo el justo, que se rige por su propia justicia, va a bendecir a alguien que sea injusto? No puede. Pero en Jesús el justo sí que nos pudo bendecir. Escucha, toda la Biblia, todas las promesas de la Biblia, todas las promesas de la Biblia están dirigidas a Jesús. ¿Alguien cree que se le dirige a los hombres? No, te equivocas. El Padre solo bendijo a uno. El Padre solo bendijo a su Hijo. Por eso tenemos que vivir en Jesús para que nos caiga esa bendición. ¿No te enteraste? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lugares de delicados pastos, buenos pastos. ¿Quién dice eso? Eso es el espíritu del salmista, pero estaba hablando de una forma profética del espíritu de Jesús. Cada vez que el Padre da una bendición, es a su Hijo Jesús. Por eso yo tengo que vivir en Jesús para que la bendición del Padre me llegue a mí. Soy bendito en Jesús, hemos resucitado en Jesús, nuevas criaturas somos en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo. Todo es dentro de Él. Y de Él salió la iglesia. Por eso somos el cuerpo. Para remisión de los pecados. La sangre de Jesús es la señal que el Verbo se hizo carne. Por eso dice en Hebreos 22, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La sangre no, un espíritu no tiene sangre. La sangre lo tienen los cuerpos. La señal que Jesucristo se hizo carne fue su sangre vertida. Si cuando le dan en el costado no sale sangre, no nos hubiese valido ese sacrificio. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. El Padre se lo pensó, Jesús se lo pensó, pero cuando tomaron la decisión la tomaron con todas las consecuencias. Y en la cruz no se puede ir sin sangre. Hay que ir con sangre. Al altar no podía ir un becerro sin sangre, tenía que ir con sangre. Por eso en animales vivos. Jesús no fue muerto a la cruz, fue vivo.
El cuerpo de Jesús es la misma forma que, en la misma forma que de los corderos y becerros eran expuestos en el altar para sacrificio. Jesús se entregó a sí mismo en una cruz para el Padre. Alguien dirá, no, le pagó al diablo. ¿Al diablo le va a pagar? ¿Al diablo le va a pagar algo? ¿Pero qué tiene el diablo? ¿Pero quién es ese? No. El Padre se pagó a sí mismo. Él estableció el sistema de ofrendas, no podía saltárselo ni para él mismo. Al Padre, después que Adán y Eva pecaron, solamente hay una forma de acceder a su gracia y a su misericordia, por medio de ofrendas. Y el Padre ahora dijo, ¿cómo voy a llegar a mí mismo para perdonar a toda la humanidad que quiera arrepentirse si no es por medio de una ofrenda? ¿Pero dónde está una ofrenda del calibre que yo necesito para perdonar a la humanidad? ¿Dónde está esa ofrenda? Y mirando vio a su hijo y dijo, no puedo. Menos mal que no había nadie, pero si no, ¿a quién le podía haber pedido permiso el Dios Padre? No había nadie. Por eso Jesús fue una ofrenda. Pero para el mismo Padre. Al diablo no le pagaron nada, pero ¿quién es ese inmundo? ¿Quién es ese que fue expulsado como cual ladrón? ¿Quién es ese que no tiene categoría ninguna? Que habiendo sido revestido de gloria se rebeló porque quería sentarse a los lados del norte. El único ser que se le dio capacidad de atesorar riquezas en el cielo, que se le dio después de la deidad, iba él. Pero fue expulsado como cual perro se saca. ¿A ese le van a pagar? No, el Padre se pagó a sí mismo. Y ahora él mismo, el hisopo que cogió él fue su Espíritu Santo. Y metió a su Espíritu dentro de la sangre de su Hijo y empezó a rociarnos. Por eso nos envió a su Espíritu. Porque su Espíritu no viene, no somos rociados con la sangre del Cordero. Bendito sea Dios. Él se pagó a sí mismo. Y menuda ofrenda, menuda ofrenda la de Jesús. Padre, consumado es. Ya está todo. La ofrenda en el altar. Dice que había que sacarle las tripas a los becerros. Sacar lo inmundo, pero ¿dónde estaba la inmundicia de Jesús? Todo Él era para el Padre, todo Él era para Dios. Su sangre, sus entrañas, su corazón, sus vísceras, su cabeza, todo. Al becerro del Antiguo Testamento había que cortarle la cabeza y sacarle el esqueleto, llevarlo fuera del campamento, pero a Jesús no hizo falta, porque desde la cabeza hasta los pies, todo Él era 3 veces santo. Bendito sea su nombre por siempre. A Él no lo sacaron fuera del campamento, lo entraron entero en el sepulcro y entero resucitó. Y hoy está a la diestra de tu Padre, de mi Padre, intercediendo por ti, iglesia, entendiendo tus debilidades y explicándoselas al Padre. Cualquiera nos arrebata hoy de la mano de Jesús. Cualquiera. Si le costó su vida, si sus manos fueron horadadas por ti, iglesia, su costado traspasado por ti, hermosa, nunca caerás. Iglesia, escúchame, caerán pastores, caerán profetas, caerán ministerios, caerán apóstoles, caerán denominaciones, pero tú, iglesia de Cristo, nunca caerás, porque estás viviendo en el eterno, estás viviendo en el inconmovible. Yo te bendigo a ti, iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Nunca caerás. Aleluya,
Aleluya. Tremendo. El nuevo pacto es la garantía de que el antiguo fue superado. Pues el antiguo solo salvaba a los nacidos de vientre israelita. Pero en el nuevo no hay razas ni cultura. Gloria a Dios. Todos tenemos acceso al trono de Dios por medio del cuerpo de Cristo, en el cual el Padre no hace acepción de personas ni razas. En el Antiguo Testamento, quien no fuera israelita no le valía aquella santificación. Quien no hubiera nacido de vientre israelita no valía aquella expiación. Pero hoy en el nuevo pacto tan solo tenemos que hacer una confesión de fe y aceptar a Cristo en nuestras vidas. Y el Padre nos ve como sus hijos. Y no ve gitano, no ve payo, no ve sudamericano, no ve alemán, no ve nada. Ve la hermosa iglesia de Cristo. Ahí es donde se superó el nuevo pacto. Ahí se superó. Por eso al ministerio de Moisés se le llama el ministerio de muerte, porque condenaba al que no fuera israelita y hacía acepción de personas. Pero hoy la iglesia es querida y al final será obedecida, porque la iglesia de Cristo no hace acepción de personas. Los israelitas tenían por inmundos y los calificaban como perros a los que no fueran de su raza. Pero tú y yo hoy somos hermanos en Cristo Jesús. La misma sangre que me corre por las venas te corre a ti por la tuya. Tenemos el mismo Padre, el mismo Dios, el mismo Cristo. Bendito seas tú y bendito sea yo, que hemos sido injertados en esa vid preciosa y estamos dando el mismo fruto. Por eso nos vemos y nos amamos. Romanos 8, 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quiénes son los escogidos? Algunos ignorantes dicen que los escogidos son los 144.000. No, los escogidos somos la iglesia. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Cómo que te justifica? Por la ofrenda de su Hijo. Es que tú costaste, escucha, la ofrenda más alta, vida y por haber. Tú no eres cualquiera. Por eso el diablo está continuamente queriendo avergonzarte, queriendo ridiculizarte, queriendo echar por tierra todos tus fundamentos en la fe, porque él sabe lo que costaste. Y él quiere que tú a ti mismo te desadecrites, como se diga. Sensibilicrites. Dice, ¿quién es el que condenará? ¿Quién es el que condenará? Pregunta aquí Pablo, por medio del Espíritu Santo. O sea que lo está preguntando Dios Padre. ¿Quién es el que condenará? Y el Padre cuando habla, le habla a los cuatro vientos, le habla al universo entero. ¿Quién condenará a los escogidos que yo escogí? ¿Quién? Que se levante como aquel día se levantó el diablo a avergonzar a Job. Tú no eres Job. Tú no eres Job. A ti el diablo nunca te podrá acusar ni avergonzar, porque hay uno. Job no tenía abogado. Tú sí tenías abogado y tienes abogado. Job no tuvo la suerte que tú tienes, que tienes un abogado. Y como no tenía un abogado, vino el fiscal y le atacó. Y le tocó las ofrendas a Job. Y al tocarle las ofrendas, como era el único vínculo que tenía con Dios para ser protegido, le quitó, lo primero que quitó fue los animales, dejó de ofrecer. Y al dejar de ofrecer se dejó desprotegido, se quedó desprotegido. Vino el diablo. Pero tú, hay una ofrenda permanente sobre tu vida y es la ofrenda de Jesús. Y la ofrenda de Jesús está diciendo delante del Padre continuamente: a esto que ni me los toquen, a esto que ni me los toquen, a esto que ni me los toquen. Estos están protegidos por mi sangre. ¿Quién es el que condenará? Dice, Cristo es el que murió. ¿Quién más murió? ¿Quién más murió? ¿Buda? ¿Mahoma? ¿Algún filósofo? ¿Quién es el que murió? Cristo es el único que murió y fue acepta su ofrenda
fue válida. Alguien dirá, pastor, hay muchos que murieron por amor al evangelio. Sí, pero murieron como pecadores. Cristo murió como santo, como perfecto. Y de ahí es que naces tú. Por eso siempre el Espíritu, ¿cómo te va a hablar? Como la esposa. La señora, dice Juan. La señora, la escogida. Wow. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Con este conocimiento, querida iglesia, es imposible sentirse mal delante de Dios, pues Él es el único que nos puede condenar, y por medio de la sangre de su Hijo hemos recibido perdón de nuestros pecados. O sea, si el único que me puede condenar es el Dios Padre, y por medio del sacrificio de su Hijo yo he sido libre de condenación, ¿quién más ahora puede condenarme? ¿Quién más? Nadie. Hemos recibido el total, ¿escuchaste eso? El total de perdón de nuestros pecados. La sangre de Cristo es suficiente para ser librados de toda maldición y condena. Bendito sea Dios. De ahí que el Padre solo tenga bendiciones para su iglesia. No recibas a ningún parlanchín que se te ponga a condenarte y a decirte que tú vas a ser, que te vas a tener, que mentira para su boca vaya. Escucha, iglesia, tú has sido librada de toda maldición por medio de la sangre de Cristo. Di amén a eso. No recibas a ningún falso profeta que condena o que asevere juicios o que diga quién o no será salvo. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Quizás que seas tú el que seas condenado. Porque ¿quién acusará? A los hijos de Dios, a los escogidos de Dios. Tremendo. El Padre solo tiene bendiciones para su iglesia, y no de ahora, sino desde que la vio en su espíritu al final de los tiempos. ¿Dónde? Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¡Qué tremendo! El mismo Dios y Padre de nuestro Señor nos bendice a nosotros, pero dentro de Jesús. El Padre no ve a alguien que pecó y se arrepintió, sino que ve gente perfecta en su Hijo, que nunca tuvo que arrepentirse. Cuando el Padre te ve a ti y a mí, no ve que nos arrepentimos un día. El Padre nos ve perfecto, como si nunca hubiéramos pecado. Porque estamos en Jesús, en el que nunca pecó y nunca se arrepintió. Escucha esto, Jesús nunca se arrepintió. Por eso cuando tú te arrepientes de tu pecado, tú no vas al Padre, tú vas a Jesús. ¿Lo estás oyendo? Y en Jesús ya no hay condenación para ti. El Padre no sabe ni qué pecaste. Ah, no te enteraste de eso. No te enteraste de eso, ¿eh? Tú has pecado. ¿Sí o no? Yo he pecado. Pero yo no he ido al Padre, yo he ido a Jesús. He aceptado a Cristo. Y ahora, por medio de la fe y de mi confesión, yo habito en Cristo y Cristo habita en mí. Entonces, cuando me presento delante del Padre, me presento desde Jesús. Y el Padre no me ve a mí. El Padre ve a su Hijo perfecto que nunca se arrepintió. Por eso la bendición que le cayó al Hijo me cae a mí. Escucha esto. Reprende toda voz mentirosa que te hace arrepentirte 1000 veces por pecados que ya pediste una vez perdón. Pide perdón por los pecados nuevos, porque para esos pecados también la sangre de Cristo te sigue limpiando, siempre y cuando no los quieras practicar concienzudamente, porque entonces que estás pisoteando la sangre. Mira que dice más adelante en Efesios 3:9, ya dije que hoy íbamos a leer. Dice, y a declarar a todos. Escucha esto, la seguridad que por medio de su sangre tengo acceso al Padre es la misma que me da la responsabilidad. Antes de leer lo que dice en Efesios 3:9 al 12. La seguridad que por medio de su sangre tengo acceso al Padre, vuelvo a repetir, la seguridad que por medio de su sangre tengo acceso al Padre es la misma que me da la responsabilidad, que no soy como los hombres, sino que se me ha dado una encomienda al igual que se le dio a Jesús. Estoy hablando a la iglesia, ¿ok?
¿Qué encomienda se le dio a Jesús? Revelar los propósitos de Dios Padre y de su Hijo perfecto. De la misma sangre que me garantiza el acceso al Padre, esa misma sangre me da una responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? Revelar los propósitos del Padre como lo tuvo Jesús. O sea, un cuerpo no tiene, escucha esto, menos responsabilidad que la cabeza. Tú tienes que ser responsable de algo, de tu cabeza y con tu cuerpo, ¿sí o no? Pues cuando el Padre le otorgó a Jesús una responsabilidad, se la otorgó también a su cuerpo. ¿Cuántos de aquí saben que son cuerpo de Jesús? Y de ahí salen estos versos de la responsabilidad que hemos adquirido por ser parte del cuerpo de Cristo. Dice, y de declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. O sea, hay unos misterios, iglesia. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos están comiendo de la palabra? ¿Cuántos quieren que deje de predicar? ¿Cuántos quieren que siga? Bueno, pues hay unos misterios. Hay unos misterios de Dios. Pero ¿dónde los escondió Dios para que nadie los viera? En Él. Y esos misterios solamente le fueron revelados y le son revelados a su Hijo. Pero Jesús dice que Él tomaría del Padre y nos lo haría saber. ¿Qué nos haría saber Jesús? ¿Qué misterios nos hace saber Jesús a la iglesia? Los propósitos de salvación que Dios tiene. Según dice Efesios 3:9, el misterio escondido de los siglos en Dios que creó todas las cosas. Escucha esto. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Mira ahora. Por medio de la iglesia, los principados y potestades en los lugares celestiales. La iglesia, el cuerpo de Cristo, que nació del santo cuerpo de Jesús, tiene ahora la responsabilidad de manifestar la multiforme sabiduría de Dios, y como testigos están principados y potestades. Hay ángeles que están esperando a ver las riquezas de Dios por medio de la iglesia. Y hay demonios que están esperando augurar la palabra profética por lo que suelta la iglesia. Porque la iglesia es el centro del universo. Y cuando la iglesia habla, todo calla. Porque no está hablando Diego, no está hablando Ramón, no está hablando tú. Está hablando el cuerpo de Cristo. ¿Y qué revela el cuerpo de Cristo? Los misterios de Dios Padre, que en Él mismo escondió antes de que todo fuera hecho. Por tanto, todo el universo, todo lo creado está expectante a ver los misterios de Dios. Pero así es el Espíritu, que por medio de bocas sensibles como las nuestras es manifestada esa gloria que solo a nosotros se nos ha sido revelada y otorgada. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad. ¿En quién tienes seguridad tú? En Cristo. Y acceso con confianza. ¿Viste eso? Tenemos acceso con confianza por medio de la fe en Él. La carne y sangre de Jesucristo nos ha dado una nueva identidad, y esa identidad es que somos hijos de Dios. Eso no. Ponte a orar en lengua 20 segundos, por favor. Ponte a orar en lengua. Ora en el Espíritu. Hoy te estoy dando un vistelito bueno. Ora en el Espíritu. Ora en el Espíritu. Escucha esto, la carne y sangre de Jesucristo, la que tú hoy vas a tomar. No tengas prisa hoy, amén. La sangre, la carne y sangre de Jesucristo nos ha dado una nueva identidad. Y esa identidad es, escucha esto, que esto no lo puede decir ningún ángel. Esto no lo puede decir ningún demonio. Esto no lo pudieron decir ninguno de los profetas antiguos. Esta frase nunca pudo decir en Testamento. ¿Cuál es? Que somos
hijos de Dios. Solo tú puedes decirlo. Esto es un misterio. Como yo, que estoy lleno de defectos, como yo, que estoy vulnerable a un microorganismo que me puede constipar, como yo, que tengo muerte en mi cuerpo, que un día moriré, ¿cómo puedo decir que soy hijo de Dios, que es eterno, sublime, excelso, todopoderoso? Porque nací en Cristo. Esto el diablo le revienta. Pues que reviente. Esa paternidad, aunque por adopción, y por eso no es menos valiosa. O sea, el que tú hayas sido adoptado como hijo de Dios no significa que tengas menos, escucha esto, que tengas menos privilegio que Jesús. Tú has sido adoptado, cierto, pero cuando uno es adoptado, automáticamente es capacitado para recibir herencia. La misma herencia que tenga el hijo mayor que nació del mismo vientre. Porque si me da su apellido y me incluye en su libro de familia, a todos los efectos soy hijo. Tú eres un hijo de Dios. Por eso tienes derecho a la salud que tuvo Jesús. Tienes derecho a la gloria que tuvo Jesús. Por eso tienes derecho a la resurrección que tuvo Jesús. Por eso tienes derecho a la eternidad que tiene Jesús. Porque estás viviendo no en un cualquiera. Estás viviendo en el eterno, en el glorioso, en el super sano, en el super próspero que es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Que alabado sea su nombre para siempre. Aleluya. Juan 14, 16 y 17 dice, hablando Jesús, hablando tu cabeza, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dice en el verso siguiente, refiriéndose a este Espíritu, refiriéndose a este consolador, ¿quién es? El Espíritu de verdad. ¿Quién es el Espíritu de verdad? El Espíritu Santo. Dice, el cual el mundo no puede recibir. ¿Entendieron? Espíritu Santo no fue dado a los del mundo. Le fue dado solamente al cuerpo, a la iglesia. Por eso dice Jesús en Juan 14, 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero nosotros le cantamos, dame tono, le cantamos. Santo eres tú, santo eres tú, hermosa persona de la Trinidad. Ponte a hablar en lenguas ahora. Habla en el Espíritu para que veas que has sido lleno del Espíritu Santo. Habla en el Espíritu. Hermosa persona de la Trinidad. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni le conoce, pero tú sí. Iglesia, tú sí. Tú sí ves al Espíritu Santo en tu casa, cómo calma las situaciones. Tú sí ves al Espíritu Santo en tu vida, cómo te llena de su gloria. Y tú sí que lo conoces porque lo adoras. Dice,
Pero vosotros, dice Jesús. ¿A quién le está hablando Jesús aquí? A la iglesia, a ti. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. A la iglesia es a la que se le envió el Espíritu Santo para que fuese revestida de poder al igual que Jesús, para manifestar una obra de salvación a todos los que la reciban. El Padre se manifestó a través de su Hijo Jesús. ¿Alguien entendió eso? Dice Jesús: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero ¿qué pasa con la iglesia? ¿Quién manifiesta a la iglesia? La iglesia manifiesta a Jesús. La iglesia no manifiesta al Padre. Tú estás representando a tu cuerpo. A ti te han dado identidad en un cuerpo. Tú representas a un nombre. Representas a un ser. A Jesús. Tú no representas al Padre. Jesús representaba al Padre. Tú representas a Jesús. Y para poder representar a Jesús, Jesús te envió su Espíritu. Por eso tú tienes que adorar a Jesús. Por eso te sujetas al Padre. Sí, sí. Pero estás representando a Jesús. ¿Quieres ver que el Espíritu Santo se manifieste con gloria y poder? Honremos la maravillosa persona de Jesús. Porque Él no vino para ser honrado. Él no vino para que la gente lo adore. Él vino para que la gente conozca a Jesús por medio de la iglesia. Santo eres tú. Oh, santo eres tú. Grítalo conmigo. Hermosa persona de la Trinidad. Segunda de Corintios 13:4 dice: porque aunque fue crucificado en debilidad, hablando de Jesús. Oye, ¿cuántos están siendo alimentados hoy? Porque yo me estoy llenando. Porque aunque fue crucificado en debilidad, terrible, terrible, Jesús, el Todopoderoso, fue crucificado en debilidad. Pero no te olvides que Él fue crucificado como hombre. Si no estuviese ese verso ahí, si Jesús no hubiese sido crucificado en debilidad, es que aquí pongo, no hubiera sido hombre, por tanto no valdría la expiación para nosotros. Pero Él fue crucificado en debilidad, representando a la iglesia, representándonos a nosotros. Pero algo, escucha, dice: vive por el poder de Dios. ¿Cómo vas a vivir tú? Por el poder de Dios, iglesia. Por eso nada te va a faltar. Nada te va a faltar. Nada te va a faltar. Vas a vivir en todas las áreas. Tus generaciones serán contadas como gente salva. En el nombre de Jesús, la iglesia de Cristo será arrebatada, librada de la gran tribulación, porque vive por el poder de Dios. Sigue diciendo: pues también nosotros somos débiles en Él. Tremendo. Si todo lo puedo en Cristo, ¿cómo puede ser que yo también sea débil en Él? Porque Él, escúchame, fue tentado en todo, iglesia. Al igual que tú y al igual que yo. La diferencia es que Él no pecó, pero fue tentado. Sufrió fiebres, sufrió dolores, sufrió enfermedades. Por eso la iglesia de Cristo nació de Él, y en Él nos identificamos. Yo no me identifico con el Padre. Yo no me identifico con un ser que no sabe lo que es la enfermedad. Yo no me identifico con un ser que no sabe lo que es la escasez. Pero sí me identifico con su Hijo, que sabe lo que es estar enfermo, que sabe lo que es estar solo, que sabe lo que es estar débil, que sabe lo que es ser tentado por el pecado. Por eso yo necesito aceptar a Jesús para poder ser recibido por el Padre. A alguien le voló lo que dije, pero estudia lo que dije. Si tú te pusieras a hablar con el Dios Padre cara a cara y tú le dijeras: Padre, que no vendo, y Él diría: que no vende, ¿eso qué es? Padre, que me la hipoteca, que me quitan el piso. ¿Y qué es eso, que te quiten algo?
Padre, que me duele esto. Y el padre, ¿y qué es el dolor? Pero tú ves a Jesús. Jesús, que me han quitado mi casa. Y Él te dice, y a mí me quitaron las ropas. Jesús, me han traicionado. A mí también, Judas me traicionó. Jesús, mira que estoy enfermo. Yo también sé lo que es estar en una cruz a más de 40 grados de fiebre. Jesús, que mi familia no me respeta, que estoy solo. Yo también, me tenían por loco y por baboso. El Padre no entiende ese lenguaje, pero Jesús sí. Padre, Jesús, que no me llevo bien con mi pareja. Yo tuve un pueblo entero, Israel, que siempre me traicionó, me adulteró 1000 veces con otros dioses. Yo sé lo que es el engaño. Cualquier palo que le toques a Jesús, cualquier palo, Él te va a decir, aquí estoy. Por eso hay que amar a Jesús. ¿Lo entiendes? En Él hemos sido redimidos. Y ahora Jesús dice, no me puedo ir y llevarme mi espíritu. Se los dejo. Porque este es mi cuerpo. Dice la palabra que Él nos mira como la niña de sus ojos. Bendito sea su nombre. El Padre se manifestó a través de su Hijo Jesús. Y Jesús se manifiesta a través de su iglesia. Por medio de su espíritu que está en nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia. No somos cualquiera. No somos cualquiera. ¿Qué somos? Somos la parte de Dios en la tierra. La parte de Dios en la tierra. Por eso tenemos poder para sanar. Tenemos poder para decretar. Tenemos poder para liberar. Tenemos poder para amar. Tenemos poder para bendecir. Porque somos parte de Dios en la tierra. Y aunque te cueste recibir esto, somos parte de la deidad. Porque somos miembros del cuerpo de Cristo que pertenece a la deidad. Por eso se nos ha sido dado poder para atar en la tierra y que sea atado en los cielos. Por eso cualquier cosa que pidamos en el nombre de Jesús, el Padre nos oye. Por eso podemos poner las manos sobre los enfermos como hizo Jesús y que sean sanos. Por eso podemos declarar paz en días de contienda. Por eso podemos ser provistos de todo bien en tiempo de crisis. Porque Jesús está en nosotros y nosotros en Jesús. Y ahora escucha esto para terminar. Dice el verso 5 del capítulo 13 de 2 de Corintios, referente a la Santa Cena. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? ¿Que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Te lo leo en otra versión para decírtelo luego en otras palabras. Pónganse a pensar en su manera de vivir. Y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba. Y si la pasan, es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad, es porque Él no está en ustedes. En otras palabras, si después de la palabra que yo te traje, tú no te identificas con la iglesia de Jesús, me da pena decir lo que voy a decir, pero yo soy hombre de Dios y no me debo a nada ni a nadie, solo a mi Señor Jesús. Si no te identificaste con lo que dije, no eres de Cristo. Pero si tú te identificaste con lo que dije, si te tocó la fibra de tu corazón, si tú sabes dentro de ti que en ti está Jesús, levanta tu mano y empieza a declararte bendito, porque vas a tomar el cuerpo y la sangre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre,
Yo oro por este pan que es tu cuerpo, declarando que el cuerpo bendito de Jesús es quien nos ha dado identidad, nos ha dado paternidad contigo, Padre. Y este cuerpo es quien nos sana, este cuerpo es quien nos libera, este cuerpo es quien nos hace acepto en ti, Padre, por medio de Jesús. Queda bendito este pan y en el Espíritu es el cuerpo de Jesús. Padre, declaro que estas copas que contienen vino es la sangre del Cordero de Dios, que hoy el Espíritu Santo nos va a ministrar. Y como hacía el sacerdote del Antiguo Testamento con aquel hisopo que santificaba el pueblo, que santificaba los utensilios, así hoy la sangre de Cristo santifica a la iglesia y a sus ministradores, santifica los instrumentos, santifica este lugar, y todo queda nuevamente santificado para la gloria y la honra de Dios por medio de la sangre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.